Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. Damos gracias a Dios por la vida que nos concede y porque hasta aquí ha sido con nosotros. En esta hora vamos a meditar en la palabra de Dios y vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Oramos. Amantísimo Dios, que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por la vida que nos concedes, por este día en el cual nos permite, Señor, estar alabando tu nombre, Señor, por medio de esta predicación. Te ruego, Señor, que este mensaje llegue a cada corazón de mis hermanos que van a escucharlo, a verlo en este momento. Te ruego, Señor, que nos guíes con tu Espíritu Santo, que tu Espíritu Santo obre en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador, te lo pedimos y te damos gracias. Aleluya. Amén y amén. Dice la palabra de Dios que acabamos de leer, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad. Vamos a ver acerca de la oración, de la importancia que tiene para la vida espiritual. La oración, acorde a la voluntad de Dios, es más vital que ninguna otra cosa. Pedir primero que se haga la voluntad del Señor. Este es el secreto de la oración, la llave de la victoria en la oración. A pedirlo conforme a su voluntad. Cuando el Señor Jesucristo dio el modelo de la oración, cuando sus apóstoles le dijeron, Él dijo que pidiéramos de tal manera: Padre nuestro que estás en los cielos. Y también dice, hágase tu voluntad así en el cielo como en la tierra. Él habla de la voluntad de Dios. Primero que nada, hermanos, tenemos que pedir cuál es la voluntad de Dios. No conforme a nuestros deseos, sino conforme a la voluntad de Dios, que nosotros estemos sujetos a la voluntad de Dios. A veces nosotros queremos algunas cosas, sí, pero a veces dice la palabra de Dios que pedimos y no conviene como nosotros estamos pidiendo, y por eso Dios no contesta, porque no conviene nuestra oración. Nosotros mismos no nos damos cuenta que si Dios no nos responde es porque no va a ser bueno para nosotros. Y tenemos que aprender a obedecer a Dios, a someternos a su voluntad. Por eso dice, es necesario pedir conforme a su voluntad, y aquí nos dice, esta es la confianza que tenemos en Él. ¿Cuál? Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, porque sabemos que estamos pidiendo como Él quiere que lo hagamos, entonces dice que todas las peticiones que le hagamos, las tenemos concedidas. Es necesario orar en todo tiempo, hermanos. Conforme a la voluntad de Dios, sí, pero también es necesario que lo hagamos en todo tiempo. Que todo el tiempo nosotros estemos pidiéndole a Dios. Buscamos en Efesios capítulo 6, Efesios capítulo 6, y leemos el versículo 18 que dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Orando, dice, en todo tiempo. Dice en otro versículo de la Biblia, orad sin cesar. Es necesario que nosotros estemos orando con todas nuestras fuerzas, orando continuamente, siempre, hermanos, siempre, que nuestra oración sea de continuo, orando en todo tiempo, con toda oración, y no solamente con toda oración, sino súplica. Venimos a las plantas del Señor suplicándole que Él haga su voluntad en nuestras vidas, suplicándole por aquella necesidad que tenemos tan grande y diciéndole, Señor, si esta es tu voluntad. Hermanos,
Cuando mi esposo estaba enfermo, yo oraba y le decía, Señor, tú puedes sanarlo porque para ti no hay nada imposible. Tú puedes levantarlo porque tú eres poderoso para obrar grandes cosas. Pero si esa es tu voluntad, lo puedes hacer. Y si no, Señor, hágase tu voluntad. Hermanos, Dios hizo su voluntad y Él sabe por qué hace todas las cosas. Y le doy gracias a Dios porque ahora entiendo el por qué el Señor se llevó a mi esposo. Porque Él hace todas las cosas conforme a su voluntad y conforme Él quiere. Es necesario someternos a la voluntad de Dios. A veces duele, a veces cuesta, pero todas las cosas, dice la palabra de Dios, nos ayudan a bien, siempre y cuando andemos conforme a los caminos de Dios, conforme a su voluntad. Y es necesario, dice, orar en todo tiempo, en todo tiempo. Leemos ahí en Isaías capítulo 62 y leemos el versículo 6 y 7, dice, sobre tu muro, oh Jerusalén, he puesto guardas todo el día y toda la noche, no callaron jamás. Los que os acordáis de Jehová, no reposéis, ni le deis tregua hasta que restablezca a Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas todo el día y toda la noche. Es necesario, dice aquí, orar en el día y en la noche. No callen, dice, jamás, ni le des tregua hasta que sea restablecido Israel. Hasta que el Señor nos lleve a su presencia, hasta que el Señor nos lleve, o venga, hermanos, pero perdón, que nos encuentre haciendo su voluntad y sobre todo en oración, en consagración, en comunión, como hemos dicho en otras ocasiones, en esa comunión perfecta con Dios, en una unidad perfecta. Dice ahí en San Juan capítulo 17, leemos San Juan capítulo 17, y leemos el versículo 20 y 21, dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Habla en una comunión perfecta, que ellos sean uno en nosotros. ¿Y cómo vamos a tener esa comunión perfecta, esa unión perfecta con Dios? Sino por medio de la oración. Es necesaria esa comunión, esa unión con Dios que Él quiere. Esa comunión, hermanos, solamente se logra por medio de la oración. Que seamos uno y ellos en nosotros. Que nosotros seamos uno en Dios y Dios en nosotros. Pero también quiere que seamos uno en oración, uno en la iglesia, sea uno. Leemos ahí en Hechos capítulo 1 y leemos el versículo 14, dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Todos estos perseveraban unánimes en unión. Cuando el Señor Jesucristo los manda allá a Jerusalén, que ellos estuvieran orando para que viniera sobre ellos el Espíritu Santo, había una comunión perfecta. Ellos estaban rogando ahí en oración, estaban unánimes, unidos, estaban continuamente en oración delante de Dios, dice, unánimes, unidos en oración. Y es necesario, en oración estaban, hermanos, cuando fueron bautizados con el Espíritu Santo. En oraciones, en esa unión perfecta, estaban cuando ellos fueron bautizados en el Espíritu Santo.
si nosotros permanecemos en una unión perfecta con Dios, porque vemos que es necesario esa unidad con Dios, tendremos la gloriosa bendición del Espíritu Santo. Dios en nosotros, nosotros en Él, en una forma hermosa y perfecta. Hermanos, a través de la historia hemos visto cómo los grandes avivamientos han venido siempre después de la consagración en la oración. Después de esa consagración grande en la oración, ha habido grandes avivamientos en la historia, hermanos. Y en la iglesia primitiva, principalmente, vemos cómo en la iglesia primitiva, después de que ellos estuvieron en oración y fueron llenos del Espíritu Santo, hubo ese avivamiento grande. Ahí mismo en Hechos capítulo 2, versículo 41 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Se añadieron a la iglesia de los apóstoles, a la iglesia primitiva, como 3,000 personas, y se forma lo que sería la iglesia primitiva, la iglesia de los apóstoles. Se añaden como 3,000 personas, y en el versículo 42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, en partimiento del pan, y vuelve a repetir, en las oraciones. De tal manera que nosotros tenemos que permanecer. Ellos permanecían en oraciones, en una unidad perfecta con el Señor en la oración. Y dice el versículo 4 del capítulo 4 de ahí mismo de los Hechos, dice: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Nuevamente vuelve a predicar Pedro, y dice que hoy hay como 5,000 convertidos. Pero algo dice la palabra: y Dios añadía a la iglesia los que habrían de ser salvos. La iglesia, ellos predicaban, pero sobre todo permanecían unánimes, juntos, hermanos, en una oración poderosa, en una oración de fuego, en una oración que movía multitudes, no solamente unos pocos, sino multitudes, porque 5,000 no son pocas personas, 3,000 tampoco, multitudes creyendo a la palabra de Dios. ¿Qué nos falta a nosotros para que eso suceda? Yo creo que una mayor consagración, una mayor unidad con Dios, porque Él no quiere que nadie perezca, Él quiere que las personas sean salvas. Pero ¿cómo lo lograremos, hermanos? En oración, en súplica y en predicación de su palabra, en hablar la palabra de Dios a todos aquellos que nos escuchen. Hoy día, hermanos, Dios quiere esa unidad perfecta. Esa unidad perfecta con Él. ¿Por qué, hermanos? Porque tal vez estamos viviendo los últimos tiempos. Tal vez, hermanos, estamos en el reloj de Dios, está cumpliendo el último tiempo, es la última oportunidad que Dios da a la humanidad. Y nosotros debemos de rogar para que los que aún no han sido salvos sean salvos. Y Dios ya el Señor Jesucristo venga por su iglesia, pero que te encuentre preparado, que te encuentre pidiéndole a Dios con esa fuerza, en esa unidad perfecta con Dios que debemos de buscar, hermano. Dios nos dio la oportunidad de poder doblar nuestra rodilla día a día y pedirle a Dios que Él se manifieste poderosamente. Dios, durante este tiempo que nos ha mantenido aparentemente en encierro, ha sido para que le busquemos con todo nuestro corazón. El Señor viene pronto y es necesario estar preparados. Dice la palabra de Dios
En otro versículo de la Biblia, es hora de levantarnos del sueño. Es hora de levantarnos del sueño y buscar el rostro de Dios y consagrar nuestra vida a Dios. Pedirle a Dios que Él haga un avivamiento poderoso en nuestra iglesia, y no solamente en nuestra iglesia, en todas las iglesias del mundo, que Dios nos dé ese avivamiento, pero rogarle, suplicarle que haya un avivamiento especial, pero primeramente en nuestras vidas y en aquellos que han creído en Él y en aquellos que van a ser salvos también. Dios se manifieste poderosamente. Tal vez sea el último tiempo, hermano, y ahorita es cuando debemos de buscar ese poderoso avivamiento en nuestra vida, en la iglesia de nuestro Dios. Vamos a pedirle a Dios que Él nos ayude, que Él sea con nosotros, que con todo nuestro corazón, ruego y súplica en el Espíritu, vayamos delante de Él. Y que ahorita es cuando debe de haber esa unión perfecta entre Dios y nosotros. Porque si el Señor viene, hermano, y no nos encuentra en esa perfecta unidad con Él, seguramente no llegaremos a entrar a la boda del Cordero. Es necesario, pues, pedirle al Señor que haya un sacudimiento espiritual en todo el mundo y que Dios se manifieste poderosamente. Vamos a orar en esta hora. Amantísimo Dios que estás en los cielos, gracias te damos por este momento en el cual hemos meditado en tu palabra santa. Te pedimos que nos ayudes, que nos guíes con tu Espíritu Santo, que busquemos el estar en unidad perfecta contigo, Padre. Que busquemos, Señor, orar para que tu iglesia se levante, para que en tu iglesia haya un avivamiento, Señor, y también sean salvas las almas y veamos, Señor, como tu iglesia, Señor, se llena de aquellos que han de creer todavía antes de tu advenimiento, Señor. Que haya un avivamiento espiritual en nuestra vida y en todos aquellos, Señor, que ahorita tal vez su corazón está decaído. Manifiéstate poderosamente y obra maravillas, Padre. Obra maravillas en tu iglesia, en todo el mundo. En tus preciosas manos estamos. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador, te lo pedimos, Señor. Y cada uno de mis hermanos que en esta hora está viendo este mensaje, Señor, su corazón se ha movido a buscarte con todo su corazón. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.